Hola, profesor. Bueno, vamos a... Hola Julieta, ¿cómo estás? Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a continuar con las propiedades coligativas que habíamos empezado en la clase pasada, de las cuales vimos las propiedades coligativas para una solución formada por un solvente volátil y un soluto no volátil molecular. Con eso habíamos estudiado el cambio de algunas propiedades para el solvente, como son, por ejemplo, la disminución de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelamiento y la aparición de la presión osmótica. Me gustaría que recuerden esas propiedades coligativas que hemos visto porque las vamos a usar al final de la clase cuando estemos viendo el diagrama de fase para la solución. En la clase de hoy vamos a continuar con las propiedades coligativas, pero vamos a ver qué pasa cuando tenemos ahora un soluto molecular, pero que sea volátil, es decir, que pueda volatilizar juntamente con el soluto, el solvente. Entonces, vamos a ver entonces ahora una solución que está formada por un solvente volátil y un soluto también volátil, pero siempre molecular. Es decir, aquellos que no se van a disociar cuando los pongamos en solución. Fíjense ustedes qué va a suceder con esta situación, porque si nosotros tenemos un recipiente en donde vamos a tener nuestra solución que contiene en su interior moléculas de un soluto que es volátil, pues en la fase gaseosa, en la fase superior, vamos a tener el solvente con una determinada presión de vapor del solvente, pero también vamos a tener al soluto, por lo tanto vamos a tener una presión de vapor de soluto. ¿Sí? Es decir, en la fase superior vamos a encontrar a las dos sustancias en el estado de vapor. Y obviamente que como se trata ahora de una mezcla de sustancias gaseosas, la vamos a tener que tratar con la ley de Dalton de las presiones parciales. ¿Sí? Entonces, para calcular la presión parcial en la fase gaseosa, la presión parcial del solvente, esto va a ser igual a la presión total por la fracción molar de ese solvente. Y lo mismo vamos a tener que la presión de vapor del soluto es igual a la presión total por la fracción molar del soluto. Es decir, profe, ¿puedo subir un poco la cámara? De las presiones parciales para cada uno de ellos. Así lo vamos a calcular. Cuando tenemos esta situación de dos elementos en la fase gaseosa, vamos a poderlo graficar a esto de una manera muy particular, porque ahora nuestra gráfica va a tener un eje de abscisa en donde vamos a graficar la fracción molar de cada uno de los componentes. En esta línea, en este eje, vamos a colocar la presión de vapor para el solvente, ¿sí? Entonces acá voy a tener en este punto de abscisa, en el 0,
la fracción molar para el solvente igual a 1, es decir, que la fracción molar del soluto será 0. Tengo solvente puro. En este punto tengo solvente puro. Y la presión de vapor del solvente cuando está puro es una constante que yo la puedo sacar de tablas de un libro. Entonces vamos a suponer que acá tengamos la presión de vapor del solvente en estado puro, que este es dato de tabla. Pero a medida que nos vamos corriendo sobre el eje de abscisa, la fracción molar de solvente va disminuyendo y la fracción molar del soluto va aumentando. De tal manera que en el otro extremo del eje de abscisa vamos a tener la fracción molar de solvente 0, ya no tengo más solvente, pero tengo la fracción molar de soluto 1, es decir, soluto puro. Y nuevamente, si acá ponemos la presión de vapor para el soluto, cuando tengo soluto puro, yo puedo sacar de las tablas de libros cuál es el valor de la presión de vapor de esa sustancia al estado puro y la anotamos acá. Por ejemplo, vamos a suponer que acá tenga la presión de vapor del soluto puro. Fíjense que estoy combinando ahora dos ejes, uno para soluto puro, otro para solvente puro, y abajo estoy graficando las fracciones molares relativas de cada uno de ellos. Vamos a suponer que analizamos esta situación. Acá. En este punto tenemos fracción molar del solvente 0,8 y fracción molar del soluto 0,2. ¿Sí? Para este punto. Fíjense ustedes que si yo mido la presión de vapor acá arriba, voy a tener la presión total. ¿Sí? La presión total. Entonces, teniendo la presión total y la fracción molar del solvente, yo puedo calcular la presión de vapor del solvente en esta situación, cuando la fracción molar del solvente es 0,8. Lo mismo para el soluto cuando la fracción molar del soluto sea 0,8 para acá, ¿no? En este caso, cuando tengo la fracción molar del solvente 0,8, en este caso, vamos a ver que cuando nosotros agregamos un soluto, este soluto a este solvente, la presión de vapor le pasó a la presión de vapor al agregar un soluto a un solvente. Propiedades coligativas de la clase pasada. A ver, chicos, andan por ahí. Hola. Sí, acá estamos, profe. En la primera el flecha. valor de la presión. ¿Cuál es? Ah, acá arriba. Ahí me pregunta Julieta, en la primera parte de la clase, solvente volátil. O no tienen volúmenes en su computadora o móvil que estén usando, porque yo no escucho nada de lo que me dicen ustedes, si es que me están diciendo algo. Están todos los micrófonos cerrados. Profe, ¿qué decía en la primera flechita? Arriba acá. Sí. Bueno, ahí he puesto yo la condición de esta solución. La solución va a tener un solvente volátil y un soluto volátil pero molecular. La pregunta que yo hago es, ¿qué pasa con la presión de vapor de un solvente cuando nosotros agregamos un soluto?
Esteban, perfecto, dice, desciende la presión de vapor, que es la primera de las propiedades coligativas que hemos visto. Ya la presión de vapor del solvente acá va a ser menor, porque hay presencia de soluto en la solución. Va a haber menor cantidad de moléculas disponibles. Pero ese lugar que no ocupa el soluto, ahora lo ocupa, el que no ocupa el solvente, perdón, lo ocupa el soluto. ¿Sí? Pero de este valor teórico que debería tener la presión de vapor del solvente, de este valor, ahora la presión de vapor ha caído. Tengo otro valor diferente, ¿sí? Tal como ese. Y a medida que me voy corriendo, la presión de vapor del solvente va disminuyendo. De manera tal que se forma una línea que comienza en la presión de vapor del solvente puro y va a ir a dar en el 0, porque acá ya no tengo solvente, tengo soluto puro. Si nosotros analizamos esto desde este otro punto de vista, acá, cuando la fracción molar del solvente sea 0,2 y la fracción molar del soluto sea 0,8, es decir, ahora se intercambiaron las posiciones porque el soluto pasa a ser solvente y el solvente pasa a ser soluto. Recuerden que en mayor proporción es el que llamamos solvente, ¿no? Podríamos llamar sustancias A y B para distinguirlas y bueno, en cada situación uno va a ser el solvente y el otro el soluto. Acá va a pasar lo mismo, no voy a tener yo el mismo valor de presión de vapor de esta sustancia cuando está en estado puro, sino que va a ser menor. Y si nosotros hacemos ese análisis para las distintas reacciones molares, obtenemos también una línea que va a terminar, una línea recta que va a terminar en el 0, dado que acá en este extremo ya no tengo soluto, es solvente puro. Fíjense ustedes que en esta gráfica, mientras este valor es la presión de vapor del solvente, ya no puro, sino en la solución, este valor que tengo acá es la presión de vapor del soluto, que yo puedo llevar a este valor a ubicarlo acá arriba, ¿sí? Lo vamos a colocar acá arriba, este va a ser la presión de vapor del soluto, que hemos trasladado este segmento para ponerlo ahí arriba. Lo mismo pasaría en este otro lugar. Acá esto sería la presión de vapor del soluto en la solución, soluto que es solvente ahí, y esta otra sería la presión de vapor para el solvente, que la puedo trasladar y llevarla allá y voy a tener aquí, ¿sí?, esa presión de vapor del soluto. Si hago esto mismo en cada uno de los puntos de la gráfica, vamos a obtener una línea que parte desde la presión de vapor del solvente puro, pasando por todos estos extremos, y va a terminar en la presión de vapor del soluto puro, ¿sí? Esta línea que tengo acá es la suma de las presiones de vapor de soluto y solvente para los distintos estados de fracciones molares de cada una de las sustancias en la solución, ¿sí? Cuando nosotros encontramos una solución cuya gráfica tiene estas líneas rectas, ¿sí?, para la línea recta,
decimos que es una solución ideal. Es una solución ideal porque cumple con la ley de Raoult. ¿Se acuerdan que la vimos en la clase pasada? La ley de Raoult. Raoult dirían los franceses, porque era francés, don Raoult. Muy bien. Es decir, si las líneas son rectas, nosotros decimos esa solución es ideal. Cumple con la ley de Raoult. Pero no siempre se obtienen soluciones ideales. Cuando se mezcla un soluto y el solvente, la posibilidad que van a tener estas sustancias de pasar al estado de vapor va a depender mucho de la relación de fuerzas que se establezca entre soluto y solvente. Porque si yo tengo el solvente puro, entre las moléculas hay una relación de fuerzas en el estado líquido, por ejemplo en el agua, voy a tener fuerzas de atracción equilibradas con las de repulsión. Pero cuando agrego yo ahí un solvente, un soluto, ese soluto va a venir a interferir con esas fuerzas. Y la interferencia puede ser un aumento de la fuerza de retención del solvente o una liberación de esas fuerzas, es decir, van en contra de la fuerza, lo que le permitiría al solvente poder pasar un poco más al estado gaseoso. ¿Sí? Entonces, el agregado del soluto va a modificar a la relación de fuerzas que hay entre soluto y solvente y va a producir, puede llegar a producir un aumento en la presión de vapor, si es que se rechazan esas moléculas y pueden pasar mucho más rápidamente al estado de vapor, o una disminución de la presión de vapor si es que la fuerza de ese soluto retiene más a las moléculas dentro de la solución. Eso se conoce como desviación o desviaciones a la ley de Raoult. Entonces, las curvas que nosotros vamos a ver cuando hay desviaciones en la ley de Raoult pueden ser desviaciones negativas, es decir, de presión de vapor menor, o desviaciones positivas, de presiones de vapor mayor. A ver, si hay una desviación negativa, esta línea recta en realidad empieza a bajar, ¿sí? Y toma esta forma. Es decir, ya no va a ir por la recta, sino que va a ser menor. Obviamente que siempre voy a empezar desde el mismo punto con el solvente puro, porque ahí no hay interferencia, y voy a terminar en cero, en donde solamente tengo soluto puro. Lo mismo para esta otra. Voy a tener una línea que va por debajo de la recta ideal. Y la suma de ambos también me dará una línea que se deforma y va por abajo de la recta ideal. Entonces, lo que hemos dibujado en rojo le vamos a llamar solución con desviación negativa a la ley de Raoult. Ya no es ideal, sino que hay una desviación negativa a la ley de Raoult. Y si la desviación es positiva, obviamente que en la fase gaseosa voy a tener mayor presión de vapor, por lo que estas líneas ahora van a tomar una forma curva por encima de la línea de la idealidad. Esta será la curva que toma la suma de las presiones parciales, es decir, la presión total, la que va por arriba. Entonces, en azul vamos a poner una solución con desviación positiva a la ley de Raoult. En esos casos
ya la ley de Dalton de las presiones parciales no me va a dar con exactitud el valor de presión de vapor en cualquier punto de esta gráfica, ¿no? Vamos a tener que modificarlo y llevar la realidad a esas ecuaciones para poder hacer los cálculos respectivos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta para hacer, algo que no entiendan? Se entiende. Bien. Miren, en la clase pasada vimos solución formada por solvente volátil y soluto no volátil molecular. Acá el soluto es volátil, pero sigue siendo molecular. ¿Qué pasa con las soluciones que tienen un soluto? No es molecular, es decir, que se ionizan. Pues en ese caso, ya lo vamos a volver a tocar después que veamos equilibrio químico, ¿sí? Se puede calcular para esa solución, cuando hay una disociación, la concentración de partículas en solución. Recuerden que nosotros hemos dicho que va a depender ahora de la cantidad de iones en que se divide la sustancia en cuánto va a ser la cantidad de partículas en la solución. No lo que yo pongo antes, sino cuando se disuelve y aparecen, se disocian esas sustancias y aparecen en la solución. Para ese tipo de solutos que son iónicos, vamos a definir una nueva unidad de concentración que se llama osmolaridad. Osmolaridad. ¿Sí? OS. Y la osmolaridad de la solución, es decir, la cantidad de partículas de soluto, es la que mide la cantidad de partículas de soluto en solución, va a ser igual a la molaridad de esa solución, es decir, los moles antes de formar solución del soluto que yo he puesto, multiplicado por un factor I que se llama coeficiente de Van Hoff. ¿Sí? Coeficiente de Van Hoff o Van Hoff. Ese coeficiente de Van Hoff I va a ser igual al producto entre el número de partículas que puede formar cada molécula de la sustancia que estamos agregando, multiplicada por un factor alfa que se llama grado de disociación. Es decir, en qué medida esa sustancia se ioniza cuando la disolvemos en el solvente. Ya cuando veamos equilibrio vamos a entender por qué este valor alfa va entre 0, ¿sí?, y 1. Esos son los valores que puede adoptar alfa, entre 0 y 1. 0 quiere decir que no se ioniza, a pesar de ser iónica, se solubiliza muy poco, y hay sustancias que no son poco solubles en el agua, entonces se logra que se solubilice muy poquito e inmediatamente cesa las solubilizaciones, se llaman sales poco solubles, en donde el coeficiente alfa tiende al valor 0. Y cuando se ionizan totalmente, lo que yo pongo como por ejemplo el cloruro de sodio, lo que ponga se disocia siempre y cuando haya solvente suficiente, ¿sí? Ese coeficiente alfa vale 1. Supónganse ustedes que estamos en el caso del cloruro de sodio. Nosotros formamos una solución 1 molar de cloruro de sodio, es decir, pongo un mol de cloruro de sodio por litro de agua. Cuando se disocie ese cloruro de sodio en el agua, voy a tener 2 moles de
partículas en solución, un mol de cloruro y un mol de sodio. Resulta que el coeficiente alfa para el cloruro de sodio vale 1 y N vale 2, porque se disocia en un cloruro y un sodio. Entonces, si esto vale 1 y esto vale 2, entonces el producto que me da el coeficiente de Van 't Hoff va a ser 2. Entonces, multiplicando ese 2 por la molaridad, resulta ser que la osmolaridad, la cantidad de partículas disueltas en la solución, es 2 osmolar, el doble de la molaridad, porque por cada mol se disocian en 2 partículas. Si tuviéramos, por ejemplo, el sulfato de sodio también, que es muy soluble, el alfa es 1, ahí tendríamos un coeficiente de Van 't Hoff igual a 3, porque voy a tener alfa 1 y N, que es 2 sodios y un sulfato, es decir, 3 partículas, 3 por 1, 3, entonces va a ser el triple de la molaridad. La osmolaridad para el sulfato de sodio es el triple de la molaridad. Hay que diferenciar perfectamente bien lo que es osmolaridad de lo que es molaridad. La molaridad hace referencia a la cantidad de soluto que agregamos para formar la solución, mientras que la osmolaridad indica la cantidad de partículas que ya están disueltas en esa solución. Obviamente, partículas de soluto disueltos por litro de solución. Muy bien. La osmolaridad es muy útil en la biología, en la medicina, por ejemplo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo, para funcionar correctamente, debe tener un cierto valor de osmolaridad dentro de los vasos sanguíneos. Si no tenemos esa osmolaridad, si disminuye, se produce lo que llamamos edema, es decir, el líquido que circula por dentro de las venas, el agua, ¿sí? El plasma, sale desde el interior del vaso hacia el intersticio y nos hinchamos todos, hinchan. Sí, hay personas mayores, por ejemplo, que si viajan mucho tiempo, se le hinchan los pies, se le edematizan, es una hinchación blandita porque uno aprieta y se queda marcado. Ese es el edema porque seguramente esa persona tiene problemas en la osmolaridad, seguramente en su tensión arterial, etcétera, complicaciones del corazón, y se le produce este inconveniente que es el edema, ¿no? Bien. Lo que vamos a ver ahora, ustedes me van a permitir que yo borre toda la pizarra porque la vamos a necesitar en su totalidad. Lo que vamos a ver ahora nos va a llevar el resto de la clase, unas gráficas que son realmente importantes, especialmente para la ingeniería civil, porque cuando vean resistencia de materiales, ahí con el ingeniero Whittaker, seguramente van a ver el diagrama hierro-carbono. El que viene de la escuela técnica seguramente lo ha visto en la escuela, o por lo menos lo ha usado, y tenemos que entender perfectamente cómo se puede usar ese diagrama de hierro-carbono y cómo lo vamos a interpretar para que sea de nuestra utilidad. Obviamente que si estudiamos esto, porque va a ser útil, no es para molestarlos solamente, ¿no? O para molestarlos en el examen. Así que si me permiten, vamos a borrar la pizarra. ¿Ya se puede borrar? ¿Han copiado? ¿Han sacado la foto? Sí, profe.
Les voy a hacer un par de gráficos antes de ver lo que realmente queremos ver, solamente para recordar algunos detalles de lo que ya hemos visto. Nosotros vimos el diagrama de fase para un solvente puro. Por ejemplo, el agua, ¿no es cierto? Diagrama de fases para el agua. Y pusimos acá la presión y allá la temperatura, ¿sí? La presión medida en atmósferas o en milímetros de mercurio, en cualquier unidad que ustedes quieran ponerla, y acá la temperatura que la medimos en grados Celsius. Vamos a suponer que acá ponemos atmósfera y allá en grados Celsius. Y dijimos que para la presión de una atmósfera, si nosotros manteníamos constante esta presión, a medida que íbamos aumentando la temperatura, obteníamos dos valores característicos para el agua. Uno era 0 grados Celsius y el otro era los 100 grados Celsius, que son los puntos de fusión y de ebullición del agua, si es que calentamos, los puntos de condensación o de solidificación, si es que enfriamos. Pero dijimos que si variábamos la presión atmosférica, cambiaban los puntos de ebullición y el punto de congelamiento. A medida que íbamos disminuyendo la presión, el punto de ebullición iba disminuyendo y obteníamos una línea que tenía más o menos esta forma, ¿no? Se hacía asintótica en un punto determinado, que era la temperatura crítica que nos permitía dividir el vapor del gas. Y acá había una recta de pendiente negativa, que en realidad era mínima esa pendiente, nada más que nosotros la exageramos un poco para que se pueda ver que no es vertical esa línea, sino que tiene una pendiente negativa. Porque este valor acá teníamos los 0,01 grados Celsius y 0,006 atmósferas, 6 miliatmósferas para ese punto. Y desde acá salía otra línea, que era la de sublimación, y acá tenemos sólido, acá tenemos líquido, allá tenemos gas. Ese era el diagrama de fases para el agua. Pero con las propiedades coligativas, nosotros hemos visto que por el agregado de un soluto molecular no volátil, esa presión, ese punto de ebullición aumentaba, el punto de congelamiento disminuía. Por lo tanto, ahora vamos a tener una línea que se modifica. Esto en rojo va a ser la solución, ¿sí? En cambio, el negro es el solvente puro, ¿eh? Y tenemos marcado en este punto, aquí, esta diferencia, es el delta T de ebullición, la variación de la temperatura de ebullición. Y para este punto, aquí tenemos el delta T de congelamiento. Ahí están marcadas las propiedades coligativas, dos de las propiedades coligativas que vimos en la clase pasada. Es decir, este es el diagrama de fase en rojo, el diagrama de fase para la solución, que a medida que vamos agregando mayor cantidad de soluto, ambas ramas se van separando cada vez más. La de ebullición y se corre hacia la derecha, hacia allá, y la de congelamiento hacia la izquierda. Es decir, a valores de temperatura mayor para la ebullición y menor para el congelamiento. La separación depende de la cantidad de soluto que nosotros hemos agregado. Si nosotros hiciéramos, el otro gráfico que hicimos fue, aquí poníamos, por ejemplo, la temperatura en grados Celsius, y acá el tiempo en segundos para el enfriamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos disminuyendo la temperatura del agua, cuando llegamos a los 100 grados Celsius, se producía
una meseta en donde la temperatura no variaba hasta que todo el gas se licúa, ¿sí? Y cuando tengo todo líquido, recién puedo bajar más la temperatura, hasta que llegamos a los 0 grados Celsius, en donde nuevamente vamos a obtener una meseta, y cuando todo solidifique, recién vamos a poder seguir bajando la temperatura. Es decir, acá voy a tener el gas, acá voy a tener el líquido, y aquí voy a tener sólido. Estas mesetas me indican que esta sustancia que tengo ahí es una sustancia pura, cristalina. Eran los que tenían punto de fusión o punto de ebullición, porque ya hemos dicho que las sustancias amorfas tenían rango de ebullición o de fusión, ¿sí? Entonces, yo quiero que recuerden ustedes estos dos gráficos, porque hay elementos que los vamos a usar para poder graficar ahora lo que vamos a ver, lo nuevo, es el diagrama de fases para las soluciones. Muy bien. Como este era un recuerdo nomás, lo vamos a borrar. Y vamos a comenzar a escribir el diagrama de fase para una solución muy particular. Miren, la solución que vamos a formar nosotros va a tener bismuto y cadmio, ¿sí? Dos metales que evidentemente a temperatura ambiente son sólidos los dos, y necesito elevar la temperatura para que se fundan, es decir, pasen al estado líquido, y fundidos ahí los voy a mezclar para hacer la solución. Y obviamente que dependiendo de la cantidad relativa de cada uno, en alguna circunstancia el bismuto será el solvente, si está en mayor cantidad, o el cadmio será el solvente cuando él esté en mayor cantidad, porque como los dos son del mismo estado de agregación, el que está en mayor proporción, ese es el solvente. Entonces, con estas dos sustancias, bismuto y cadmio, ahí con bismuto y cadmio vamos a hacer nuestras gráficas. Primera gráfica, vamos a tener lo que llamamos diagrama de enfriamiento, el que hicimos ahí en el medio recién, en donde acá vamos a poner la temperatura en grados Celsius y acá el tiempo en segundos. Si uno busca en las tablas, en los libros, la temperatura a la cual tengo que elevar al cadmio para que se funda, para que esté en estado líquido y poder constituir esa solución, el libro me dice que el cadmio necesita 323 grados Celsius. Es decir, a los 323 grados Celsius, si yo elevo la temperatura, cuando llegue a los 323 va a empezar a fundirse, ahí se va a producir la meseta, y cuando todo ese sólido haya pasado a líquido, recién voy a poder aumentar la temperatura. Pero como este diagrama es de enfriamiento, nosotros vamos a suponer que estamos en una temperatura superior y que enfriamos hasta llegar a los 323. Ahí se hace la meseta y recién, cuando todo ese líquido ha solidificado, podemos seguir bajando la temperatura. Es decir, por arriba de este valor de 323 tengo líquido, y por debajo de los 323 vamos a tener sólido. Esto es para el bismuto. ¿Sí? 323. Perdón, para el cadmio. Para el cadmio. En cambio, el bismuto, a ver, yo lo voy a hacer en la misma gráfica para que no me ocupe tanta pizarra.
pero deberíamos poner una gráfica al lado de otra, una para cada metal, pero como tenemos espacio acá y queremos tener el pizarrón libre, vamos a poner acá en los 273 grados Celsius se produce el cambio de estado de agregación del bismuto, la fusión o la solidificación. De tal manera que si nosotros enfriamos bismuto al estado líquido, cuando llegamos a los 273 se hace la meseta, lo vamos a poner de otro color para que lo diferenciemos, ¿sí? Entonces, enfriamos, llegamos a los 273, se hace la meseta y recién podemos seguir bajando la temperatura. Acá tengo el estado líquido y acá el sólido para el bismuto. Muy bien. Esto sucede cuando tengo cadmio puro o bismuto puro. Lo que vamos a hacer ahora es llevar al cadmio y al bismuto a una temperatura tal de que tengamos a los dos en estado líquido y los vamos a mezclar formando una solución. La solución que vamos a hacer va a depender de las proporciones, quién va a ser el solvente y quién va a ser el soluto. Y para poder ver el diagrama de fases que va a tener esta solución, vamos a hacer una gráfica muy particular, como la de recién, que tiene dos ordenadas. Y la abscisa la usábamos para la fracción molar. Aquí vamos a poner temperatura en grados Celsius y acá fracción molar. Acá lo mismo, temperatura en grados Celsius. ¿Sí? Muy bien. En este caso vamos a poner acá la fracción molar de cadmio igual a 1 en este punto. Por lo tanto, la fracción molar de bismuto es 0. Y a medida que me empiezo a correr por esta línea hacia la derecha, la fracción molar de cadmio empezará a disminuir y aumentará la fracción molar de bismuto. En estas porciones de la curva, el bismuto va a ser el soluto y el cadmio será el solvente, el que está en mayor proporción. Pero en este otro extremo de la gráfica vamos a tener la fracción de cadmio 0, mientras que la fracción de bismuto va a ser 1. Acá tengo bismuto puro en este punto. ¿Sí? Les quiero aclarar algo antes de comenzar a dibujar las líneas de esta gráfica. Cuando nosotros mezclamos cadmio y bismuto, estamos haciendo una solución que tiene exclusivamente características de fenómeno físico. Esto es, el bismuto nunca va a dejar de ser bismuto, el cadmio no va a dejar de ser cadmio, porque lo único que hemos hecho es mezclarlo. Y lo más importante es que no va a haber reacción química entre el bismuto y el cadmio. No hay combinación, no se forma una sustancia nueva mezclando cadmio y bismuto, porque no hay reacción química entre ellos. ¿Sí? Entonces, es muy importante aclarar que en esta solución no hay reacción química. ¿Sí? No hay reacción química. Solamente voy a tener en cualquier estadio cadmio y bismuto. Bien, empecemos a graficar los puntos más importantes. Nosotros sabemos que si tenemos cadmio puro sobre esta línea, en este punto, que es la proyección de este valor, en los 323, se produce, este punto, ¿no es cierto?, es el de la solidificación del cadmio cuando nosotros bajamos la temperatura. Valores superiores a esta temperatura va a ser estado líquido
y valores inferiores a esa temperatura va a ser estado sólido. En cambio, en este otro eje, si nosotros proyectamos esta línea para este eje acá, vamos a tener en este valor los 273 grados Celsius, el punto de solidificación para el bismuto puro. Para bismuto puro. ¿Sí? ¿Se entienden esos dos primeros puntos que acabo de graficar? Lo mismo que habíamos hecho en los diagramas anteriores. Muy bien. Y ahora vamos a analizar qué pasa en un estadio como este, en donde la fracción molar de cadmio es 0,8 y la fracción molar de bismuto es 0,2. Yo les voy a pedir, por favor, que atiendan, pero que pongan mucha atención a lo que vamos a ir viendo, porque son muchos conceptos juntos. Y aunque esta gráfica es la más sencilla de todas, hay cosas que son, no son simples de visualizar, ¿no? Así que si no entienden algo, por favor, pregúntenme para que no se queden con la duda, que lo puedan dominar a esto. Porque si ustedes dominan esto, que es simple, pues lo vamos a complejizar un poquito, y dominando esto, que es lo más simple, después van a poder entender lo que viene un poco más complejo y entender el año que viene, cuando vean en civil, en resistencia de materiales, el diagrama hierro-carbono sin ningún problema. Pero si no entendemos acá, en el diagrama hierro-carbono va a ser una locura, tantas rayas que tiene. Acá vamos a ver muy pocas líneas, que después se van a ir modificando, se van a ir complejizando a medida que vayan ocurriendo otros fenómenos diferentes. El más simple de los diagramas de fases para las soluciones es esta situación, la mezcla de dos sustancias que no reaccionan químicamente entre ellas. Entonces empecemos a analizar sobre esta solución. Nosotros hemos formado una solución que tiene el 80% de cadmio, el 20% de bismuto, y la llevamos a una temperatura superior a los 323 grados Celsius. ¿En qué estado de agregación voy a tener esa solución a esa temperatura? Líquido. Líquido. Perfecto. Acá tengo líquido. Y vamos a empezar a disminuir la temperatura. ¿Qué va a suceder cuando lleguemos al valor 323? Alejandro, si me estás hablando, tienes que abrir el micrófono. No escucho la voz de nadie. ¿Qué va a suceder con el estado de agregación de esta solución cuando lleguemos a la temperatura 323 grados? ¿Se va a solidificar? ¿Quién, Alan? Bien. Alan dice que el cadmio va a empezar a solidificar. ¿Alguien tiene alguna idea diferente a esa? Ni por el chat, ni hablando, y para colmo, Sí, el cadmio. todos opinan que el cadmio es el que va a solidificar a esa temperatura. Sí, profe. Bueno. Sí. Bien. Alejandro, Cristian, todos están de acuerdo. Yamal, todos están de acuerdo con Alan que a 3.23 comienza a solidificar el cadmio. Pero yo les voy a recordar algo.
¿qué le pasa al punto de congelamiento de un solvente cuando le agregamos un soluto? Perfectamente, Yamal. Entonces, quiere decir, Darwish, yo te digo Yamal porque así es el primer nombre, no sé cómo te dicen en tu casa. ¿Está bien? Perfecto. Con toda la razón del mundo, Yamal dice, no, acá hay algo que no cierra porque si yo tengo un solvente que puro solidifica los 323, al agregarle un soluto, el punto de congelamiento disminuye. Entonces a los 323 no pasa nada. ¿Sí? Va a seguir líquida esta solución, no voy a tener nada sólido. Porque a esa temperatura ya no congela el solvente, porque por la presencia del soluto se ha producido la disminución del punto de solidificación o de congelamiento. Entonces, voy a necesitar bajar aún un poco más, por ejemplo, en este punto, y ahí recién va a empezar a congelar el solvente en este punto. Ya no es este como era originalmente, ¿sí? Ha disminuido el punto de congelamiento. Propiedad coligativa. ¿Cuánto ha disminuido? Y bueno, habrá que calcular según la molalidad que tenga y la constante crioscópica, el delta T. ¿Sí? Ahí podríamos calcular cuánto es la modificación en la temperatura de congelamiento. Supongamos que es ese valor nuevo. Y aquí tengo que hacer de nuevo un alto para que puedan entender lo que viene. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del hielito formado en la heladera de la abuela? Que comenzaba a formarse una costrita en el cubito, ¿sí? En la parte superior, en los laterales, en el fondo, empezaba a congelarse, pero que en el medio de ese cubito, al principio era líquido y se iba solidificando desde afuera hacia adentro. Y lo que solidificaba, eso que se hacía sólido, esa costrita, era la solución, porque, a ver, estamos hablando de agua potable de La Rioja, que sabemos que tiene sales en solución, por lo tanto es una solución, y que en el centro, cuando se congela todo el hielito, en el centro me quedaba esa mancha blanca, ahí estaba concentrada la sal. Era lo que se iba congelando en las paredes al comienzo del proceso. ¿Es la solución o es agua pura? Agua pura, el solvente. Es agua pura, es agua pura. ¿Se acuerdan que hablábamos de los hielos del polo? De agua dulce esos hielos. ¿Por qué? Porque iba congelando y expulsando a las sales que tiene el mar. Porque para que congele, es decir, cuando se va formando ese hielito, ese cubito de hielo, vamos formando la capa de hielo cada vez más gruesa y va solidificando todo el agua libre que hay, el exceso que no está relacionado con el soluto, es decir, no es agua que solvate al soluto, y cuando ya no me queda más agua libre, sino que tengo solo la solución saturada, en ese momento la solución solidifica y se forma esa manchita blanca en el medio del cubito. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ese era el proceso? Por lo tanto, cuando empieza a solidificar el cadmio en esta circunstancia, porque llegué a la temperatura de congelamiento, lo que empieza a aparecer en ese recipiente donde tengo la solución es cadmio sólido. Obviamente que ya voy a dejar de tener un sistema homogéneo,
voy a tener un sistema heterogéneo porque va a tener una sustancia en fase sólida, cadmio puro, y una solución. ¿Sí? Entonces acá, a partir de acá para abajo, voy a empezar a tener cadmio sólido. Pero, miren lo que está sucediendo. Esa solución que era 0,802 en cadmio y bismuto, le estamos sacando cadmio. Por lo tanto, la proporción de bismuto que no solidifica empieza a elevarse en la solución, porque le estamos sacando solvente y el soluto sigue estando. Es decir que para menor cantidad de solvente líquido, ahora hay mayor proporción de soluto. ¿Me siguen el razonamiento? Y al concentrarse esa solución, lo que está sucediendo es que se vuelve a modificar el punto de congelamiento. Si yo dejara la temperatura en ese valor, no podría congelar todo el cadmio libre, porque al separar parte del cadmio que ha solidificado, ahora debo bajar un poco más la temperatura para que pueda seguir congelando cadmio libre, porque a medida que se va congelando, lo voy sacando al solvente de la solución se va concentrando y el punto de congelamiento cada vez se hace menor por la propiedad coligativa. Entonces, fíjense que en esta situación vamos a tener cadmio sólido más una solución cada vez más concentrada en bismuto. Y para que siga solidificando cadmio, yo tengo que seguir disminuyendo la temperatura. Si no, no puedo solidificar todo el cadmio que tengo en la solución. Lo mismo le pasa al hielito en la heladera. ¿Sí? Para que congele todo, no llego solamente a la temperatura del agua original, sino que a medida que se va congelando el agua, se va concentrando la solución hasta saturarse, cuando ya no tengo más agua libre, y en ese momento es la máxima disminución del punto de congelamiento que tengo en la solución. Acá pasa lo mismo. Va a llegar un momento de esta disminución, voy a llegar a un punto, ¿sí? Un punto determinado de esta línea, lo vamos a poner en azul como el de arriba. En ese punto, yo tengo todo el cadmio libre solidificado y me quedó una solución concentrada en extremo, es decir, saturada en bismuto. Y en ese momento, cuando ya no hay cadmio libre y solamente tengo la solución saturada, se produce la solidificación de esa solución saturada. De tal manera que en este punto voy a pasar a tener por abajo solamente sólido. Este punto arriba todo es líquido. Desde este punto para abajo todo es sólido. En cambio, en este intervalo voy solidificando cadmio y concentrando a la solución en bismuto. Es decir, acá tengo un sistema heterogéneo formado por dos fases. En cambio, de aquí para arriba es homogéneo, líquido, y de aquí para abajo es homogéneo, sólido. ¿Sí? ¿Cuál curva, Javier? Me está hablando de las desviaciones de... Sí, sí. A ver si las de desviación negativa, las soluciones que tienen desviación negativa van a ser cóncavas.
Eso es concavidad hacia abajo, ¿no es cierto? En cambio, la de arriba va a ser convexa. Y siempre vemos desde arriba en la gráfica, la desviación negativa es cóncava. En cambio, la desviación positiva es convexa. Así se llama. Pero eso es para las soluciones que hemos estado viendo que se desvían de la ley de Raoult, ¿no? Estamos un poquito ya avanzados sobre el tema, sí. ¿Está claro, Javier, lo que me preguntas? ¿Es eso lo que quería saber? Bien. ¿Está claro cómo es el proceso de cambios que van sucediendo dentro de esa solución que al principio era líquida, luego comienza a solidificar solvente, se concentra la solución hasta hacerse saturada y en este punto se congela todo para ser sólido? ¿Sí? Porque si es así, en cada punto, ¿sí?, de esta gráfica, podríamos hacer exactamente lo mismo. Y a medida que voy aumentando la fracción molar de bismuto, este valor que era para el congelamiento del cadmio puro va sufriendo disminución a medida que voy aumentando la cantidad de bismuto. Por lo tanto, si hacemos ese proceso para todos los puntos, obtenemos una línea que tiene más o menos esta forma. ¿Sí? Tiene esa forma que me indica los infinitos puntos de comienzo de solidificación del cadmio para los distintos valores de fracción molar de esa solución. Y fíjense que yo he parado en este punto, que está exactamente a la misma altura que este punto. ¿Sí? Aquí me detuve porque este valor, acá, ¿sí?, a medida que yo voy bajando la temperatura, la fracción molar va cambiando y va tomando el valor de la saturación. Ya lo van a entender mejor cuando empecemos a ver esta situación que está en el otro extremo de la gráfica, en donde ahora la fracción molar de cadmio es 0,2 y la fracción molar de bismuto es 0,8. Es decir, acá hemos cambiado los roles de solvente y soluto. Ahora el solvente es el bismuto y el soluto es el cadmio. ¿Sí? Y vamos a empezar nuestro proceso desde un valor de temperatura tal como este. Serán 350 grados Celsius, pongamos. ¿Sí? Pregunto, en los 350 grados Celsius, ¿qué estado de agregación tiene esa solución? Líquido. Líquido, sin lugar a duda, tengo líquido. Y empezamos a disminuir la temperatura. ¿Qué va a suceder cuando lleguemos a los 323 grados Celsius? Va a empezar a solidificar. No, van a estar bajar más la temperatura. Julieta, recordá que en esta situación el cadmio ya no es solvente, es soluto. El solvente es el bismuto. Lo que hemos logrado nosotros es claro. llegar a la temperatura de solidificación del cadmio puro. ¿Sí? Es cierto, no pasa nada, porque no vamos a seguir estando en el estado líquido. A ver, y acá quiero que pongamos un poquito de atención
a lo que les voy a decir para que me entiendan por qué ese cadmio no solidifica, ni aun cuando sigamos bajando más la temperatura. ¿Sí? Si nosotros nos mantenemos por arriba de los 273, por arriba de los 273 grados Celsius, el cadmio no solidifica. ¿Por qué no? E incluso debajo de ese valor no va a solidificar ese cadmio hasta que no lleguemos a la concentración de saturación de la solución. ¿Por qué pasa eso? Si nosotros sabemos que el cadmio solo ya a los 323 nomás ya tendría que solidificar. Sin embargo, bajamos la temperatura y no logramos que ese cadmio solidifique. ¿Por qué? Porque está trabajando como soluto. ¿Y qué quiere decir eso? Piensen ustedes en una solución de agua con sal. A ver, ¿quién busca en internet nomás cuál es la temperatura de fusión de la sal, del cloruro de sodio? ¿Qué temperatura es? ¿Qué dice don Google? 801 grados, dice. ¡Qué barbaridad! 801 grados centígrados. Tengo que aumentar la temperatura para que se funda el cloruro de sodio, es decir, que pase al estado líquido cuando está puro. Pero si yo agarro un puñadito de sal y lo tiro en el agua, al disolverse, adopta el estado de agregación del agua, aunque tengamos, como hoy, 12 grados Celsius de temperatura. Lo vamos a tener al cloruro de sodio en estado líquido. No necesito ir a los 801 grados para que esa sal esté en estado líquido, porque está trabajando como soluto y está adoptando el estado de agregación del solvente. ¿Entiende? Si no, la sal nunca la podríamos disolver en el agua, porque si mientras no pasemos de los 801 grados, jamás la vamos a poder tener en estado líquido. No, porque si la sal es el soluto, adopta el estado de agregación del solvente. Y lo mismo pasa acá. Acá el cadmio es el soluto y adopta el estado de agregación del bismuto. A esta temperatura, líquido. ¿Se entiende por qué no congela el cadmio? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces sigamos bajando la temperatura. Si llegamos a este valor de temperatura, ¿qué sucede? A los 273, ¿qué sucede? No sucede nada todavía. ¿Por qué? Porque si bien 273 grados Celsius es la temperatura de congelamiento del bismuto, del solvente puro, ahora el cadmio, ese soluto que le hemos puesto, le ha producido un descenso en la temperatura de congelamiento por la propiedad coligativa que ya conocemos. Entonces, no va a congelar a los 273, sino que lo va a hacer en un valor inferior. Por ejemplo, este. ¿Sí? Es decir que, miren, recién de 273, que era puro, recién en este valor empieza a congelar. ¿Quién? ¿Quién congela ahí? El solvente. El solvente, el bismuto. Por lo tanto, si bien a partir de esta temperatura para arriba todo es líquido, desde esta temperatura para abajo tengo bismuto sólido más una solución que cada vez se concentra más en cadmio, porque estoy sacándole bismuto. Y cuando la relación de cadmio y bismuto es el de la saturación, es el mismo que este punto o el mismo que este punto, se produce la solidificación de esa solución concentrada. Por lo tanto, para acá abajo voy a tener todo sólido. Y si hago el mismo análisis en cada punto, voy a tener
esa curvita. A medida que voy agregando cada vez más cadmio al bismuto, la temperatura de solidificación del bismuto empieza a caer hasta que llegamos a la concentración de la saturación en donde se produce la solidificación de toda la solución. Miren, entre esta línea y esa línea para arriba, siempre voy a estar en estado líquido. Entre esta línea y esta línea, acá adentro voy a tener cadmio, solvente, sólido y una solución cada vez más concentrada a medida que voy bajando la temperatura hasta llegar a cualquiera de estos puntos en donde tengo la solución saturada. Y entre esta línea y esta línea voy a tener bismuto sólido, porque el bismuto acá es el solvente, y una solución que a medida que bajamos la temperatura es cada vez más concentrada hasta que llegamos a este valor de temperatura en donde voy a tener la solución saturada. Y a partir de esta línea para abajo, sólido. ¿Sí? Es decir, toda esta franja tengo sólido, todo sólido. Y este puntito que hemos marcado acá, que es realmente importante, a este punto, ¿sí? A ver, acá estamos marcando el otro punto que me he marcado porque es el de pasaje al estado sólido, de esta línea. Bueno, a este punto se le denomina punto eutéctico. Eutéctico. Este punto, que en realidad es la reunión de tres líneas. La línea de solidificación de cadmio, la línea de solidificación de bismuto y la línea de solidificación de toda la solución, ese punto, ¿sí? Se le llama eutéctico. ¿Y cómo se define? ¿Cómo se define el eutéctico? Es el valor de fracción molar de la solución, este valor, en la cual la solución se comporta como una sustancia pura. ¿Por qué? Sustancia. Ya te voy a contestar, Maximiliano, termino de explicar y te contesto lo que me estás preguntando. ¿Por qué digo que en este valor de concentración, que es el de la saturación, ¿sí? La solución se comporta como una sustancia pura? Porque si nosotros hiciéramos el análisis en este punto, en el eutéctico, miren, empezamos a bajar la temperatura, es líquido, es líquido, es líquido, siempre es líquido, y cuando llegamos a este punto, pasamos a sólido en un solo valor, en un único valor. Nunca tengo un sistema heterogéneo formado por una fase sólida y otra líquida intermedia, como aquí o aquí. Acá tengo, cuando llego a este valor, empieza a congelar todo y hasta que no termine de congelar todo, no voy a poder bajar más la temperatura. Es como si fuese esto. ¿Sí? Llego al valor de solidificación, se mantiene y cuando todo ha solidificado, recién puedo ir bajando la temperatura. ¿Se entiende lo que es el punto eutéctico? Sí. Bien. Entonces, lo van a buscar en la bibliografía, a la gráfica, ¿sí? Ahí va a salir mucho mejor de las fotos que pueden tomar de esto. Está medio deformado por la...
por el pulso mío y por la cámara. Ahora sí, Maximiliano, me preguntás, ¿por qué el cadmio no se congela a la par del bismuto? Ya que está muy por debajo de su temperatura de solidificación. Y yo te contesto con otra pregunta, Maximiliano. ¿Por qué una salmuera, agua con sal, a temperatura ambiente, 15 grados, 20 grados, 25 grados centígrados, ¿sí?, no se congela la sal si el punto de congelamiento de la sal es 801 grados Celsius? ¿Entiendes lo que te pregunto? ¿Sabe por qué? La respuesta es porque en ese caso, esa sustancia está trabajando como soluto y adopta el estado de agregación del solvente. Cuando yo no tenga solvente libre para mantener a ese soluto en solución, pues congelará ese soluto. Eso ocurre aquí, en este punto de saturación, ¿sí? Está actuando como soluto, correcto. La otra pregunta, ¿las fracciones molares son 0,5? No necesariamente en el punto eutectico las fracciones molares son 0,5, no. En el caso de la sal, ya les comenté yo, por cada ion de cloruro o de sodio hay 5 moléculas o 6 moléculas de agua que lo rodean para solvatarlo y mantenerlo en solución. Pues acá habrá que ver cuántas moléculas de cadmio, cuántas de soluto se necesitan para que se sature la solución, para lograr este punto de saturación que llegamos por cualquiera de los dos estados. Entonces, en una de esas, este punto de saturación necesita, por ejemplo, 2 moléculas de cadmio, de bismuto por cada una de cadmio, para saturarse. Entonces, por eso se corre para un extremo. O si no, si fuese al revés, 2 de cadmio para uno de bismuto, se correría para el otro extremo. Es decir, depende de cada solución, ¿sí? El punto eutectico no es, en todas las soluciones, mitad y mitad para soluto y solvente. Eso depende de la relación que se establece entre ambos elementos en una solución saturada de ambos. Bien, ¿para qué me puede llegar a servir esto? Miren el lío que hemos hecho antes que les comenté. Maximiliano, ¿quedó claro lo que te comenté? A todos. Quedó claro que el punto técnico no es mitad y mitad, ¿no? Que depende de la relación que se establezca entre soluto y solvente en la solución saturada. Bien. Entonces, digo, ¿para qué me va a servir esto? Imagínense ustedes que nosotros queremos formar una solución de bismuto y cadmio, tal como esta. Pues, este punto me está indicando cuál va a ser la temperatura a la cual yo tengo que elevar esa solución para que se funda. ¿Sí? Si yo tengo una solución sólida de cadmio 0,8 y bismuto 0,2 y necesito fundirla para llenar un molde, ¿sí? Yo tengo esta solución y quiero llenar un molde con esta solución, entonces la tengo que fundir para poder llenar ese molde, hacer algo con la solución, y yo me aseguro que por arriba de este valor de temperatura ya lo tengo líquido. Y bueno, pero cualquier valor por arriba, en los 400 grados, yo lo llevo a 400 grados, me aseguro que tengo la solución líquida. Sí, pero me sale caro. Porque para llevar la temperatura desde este punto a los 400 grados hay que ponerle energía. Y la energía me duele en el bolsillo. Y el ingeniero está para hacer las cosas bien y baratas. Y para esto me sirve, para cuidar de no gastar demasiada energía, para llevar
mi solución al estado líquido. Yo sé con este diagrama que a los 320 grados ya estoy seguro, que a los 318 grados ya estoy seguro de que estamos en el estado líquido. ¿Para qué le vamos a poner más energía? ¿Vamos a gastar de más? ¿Sí? ¿Que soy ricachón nomás? No. Me sirve para determinar esto. Tal vez en estas circunstancias no nos importe demasiado, porque cadmio y bismuto ¿quién lo usa? Pero si usamos acero, con una determinada cantidad de carbono, ahí voy a necesitar saber a qué temperatura tengo que llevar ese acero para fundirlo y poder fabricar lo que yo quiero fabricar con el acero. ¿Sí? Ponerlo en un molde, poder ponerlo, llevarlo en un horno Bessemer para fabricar un tipo de acero determinado, que sea duro, que sea duro cuando tiene mucho carbono, blando cuando tiene poco carbono, que sea templado, que sea revenido, que sea recocido, de acuerdo al tratamiento térmico que le hagamos. Pero voy a necesitar saber a qué temperatura lo tengo que llevar, ¿eh? Y no gastar energía de más. ¿Se entiende el motivo, no es cierto? Miren Sí, perfectamente. qué importancia tiene la economía también acá, ¿eh? Muy bien. Miren, les decía que el punto eutéctico es aquel que me marca la proporción en fracciones molares de soluto solvente en donde esta solución se comporta como si fuera una sustancia pura. Acá vamos a hacer otra gráfica en donde vamos a poder ver cómo es ese comportamiento como sustancia pura. Lo vemos a todo el gráfico, sí. De nuevo vamos a poner acá la temperatura en grados Celsius, acá el tiempo en segundos, igual que aquí. Acá no veo, acá no está el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por eso no veo las mesetas estas, porque no lo veo en función del tiempo. La meseta se produce cuando yo bajo la temperatura y llego ahí, la temperatura se detiene hasta que todo se congela y cuando todo se congela recién puedo seguir bajando. No la veo a la meseta porque no estoy graficando el tiempo. En cambio, en esta gráfica vuelvo a poner el tiempo para que veamos qué sucede con la temperatura a medida que va pasando el tiempo. Y tengo, por ejemplo, el corte en A. Yo voy a ver qué pasa con la temperatura en el tiempo cuando voy enfriando en esta línea. ¿Sí? Hemos empezado en este valor de temperatura. Ahí. Y empezamos a disminuir la temperatura hasta que llegamos a este valor. ¿Sí? Este valor me va a marcar, ahí me va a marcar el comienzo de la solidificación de cadmio, que era en este caso el solvente. Pero cuando congele el cadmio, a medida que va congelando el cadmio, yo tengo que ir bajando más la temperatura para que siga congelando. Por lo tanto, lo único que se va a producir acá es un cambio en la pendiente de solidificación hasta que lleguemos a este valor, que es el de la saturación de la solución. Cuando lleguemos ahí, ahí se produce una meseta hasta que toda la solución es sólida y recién vamos a bajar más la temperatura. ¿Sí? Acá tengo líquido, acá tengo cadmio sólido más solución cada vez más concentrada y a partir de este valor, aquí tengo sólido. ¿Sí? Eso es, esta línea que acabo de graficar es para A. En cambio, si nosotros graficáramos ahora esta línea, que es la del eutéctico, la que pasa por el eutéctico, comenzamos con la misma temperatura, pero baja la temperatura y siempre
estoy en el estado líquido, hasta que llego al valor de el punto eutéctico. Ahí se hace la meseta y luego puedo seguir bajando la temperatura. Miren esto y esto. Es igual que esto. Es decir, ve, tengo todo líquido arriba y todo sólido abajo. Nunca pasé por este estado. Por eso digo que en el punto eutéctico la sustancia se comporta como si fuera, esa solución se comporta como si fuese una sustancia pura. ¿Se entiende el concepto? Sí. Sí, profe. Si hay alguna pregunta para hacer, hagamos para que podamos ver lo último que vamos a ver en la clase. ¿Tienen que rendir física hoy? Sí, profe, Sí. a las 9. Bueno, por eso yo, como me dijeron ayer los chicos de electromecánica, me apuraba un poco para que puedan tener un ratito antes de las 20. Bueno, si no hay preguntas y puedo borrar la pizarra, vamos a ver la última parte. De la clase. Antes que me olvide, que nos despidamos después por la urgencia del parcial de física. La tercera evaluación de química está planificada para el día miércoles 2 de septiembre. Ya hemos hablado en básica, hemos reservado esa fecha, miércoles 2 de septiembre, a las 21. Sí, Javier. Nos queda un tiempito todavía. 2 semanas más. A ver, más, ¿no? ¿Cuánto es hoy? Hoy es 19. Sí, 2 semanas. En 2 semanas vamos a tener el examen y tienen esta semana la otra para que terminen la parte práctica, porque ¿cuáles son los temas que van a entrar en esta evaluación, en la tercera? Van a ser estructura atómica y tabla periódica, ¿sí? Con las propiedades periódicas. Uniones químicas, y de la unidad de estados de agregación de la materia vamos a ver solamente gases. Repito, estructura atómica y tabla periódica, uniones químicas y gases. Sólidos y líquidos los voy a tomar en un parcial teórico nada más, que va a ser más adelante, ya les voy a... ¿Por qué ese día no, Javier? ¿Cuál es el problema? En básica me dijeron que no había problema para ese día. Ah, es tu cumple. Bueno, festejamos. Va a ir bien entonces. A ver. Termina el examen y festejas, pero hasta la hora que quieras. Mejor sería si fuese el 3 de septiembre, porque en tu cumpleaños va a tener que estar estudiando. Los temas son, repito, Maxi, estructura atómica y tabla periódica. Uniones químicas y de estados de agregación de la materia, los gases. ¿Qué es lo que están haciendo en la práctica ahora? Esos tres.
Va a ser teórico y práctico, de la misma manera que fueron los otros 2 exámenes. Aquí van a tener que enviar los archivos correspondientes a la teoría y a la práctica. Muy bien. Última parte de la clase. ¿Qué pasa cuando nosotros armamos una solución, ¿sí?, en donde el soluto y el solvente tienen una reacción química? ¿Recuerdan que cadmio y bismuto no reaccionaban? Bueno, vamos a suponer que ahora tengo una sustancia A con una sustancia B, cualquiera, que al reaccionar, al juntarse, al mezclarse, reaccionan químicamente y forman la sustancia, por ejemplo, A2B. Es decir, que necesito 2 de A más 1 de B para formar la sustancia A2B. Y esa sería la reacción, la ecuación que representa la reacción química entre las 2 sustancias que forman la solución. ¿Sí? Vamos a ver cómo sería nuestro diagrama de fases para esta solución. Vamos a poner, obviamente acá, temperatura para A puro, ¿sí?, la temperatura de solidificación para A puro. Acá vamos a poner la temperatura de solidificación para B puro, porque acá tengo la fracción molar de A igual a 1 y la fracción molar de B 0. Y acá la fracción molar de A 0 y la fracción molar de B 1. ¿Sí? Entonces, temperatura, lo vamos a colocar como corresponde, porque nosotros nos vamos a ir al libro, vamos a buscar cuál es la temperatura de solidificación para A cuando está puro, y lo vamos a escribir acá. Esta será la temperatura de solidificación para A cuando está puro. Y en este eje vamos a buscar el de B. Vamos a suponer que acá tengo la temperatura de solidificación para B cuando está puro. Esto será en grados Celsius para ambos casos. Es decir, la misma gráfica que hemos hecho recién, pero acá hay un inconveniente, porque fíjense, supónganse que la solución la empezamos teniendo A solo, al cual le estamos agregando B, ¿sí?, en esta parte. Resulta que cuando yo le agrego B, ese B que agrego reacciona con A y forma la sustancia esta A2B. Al principio del agregado de B, B está en defecto. Es decir, lo que yo coloco de B inmediatamente reacciona con A y forma A2B. En este caso A está en exceso, porque es lo que yo tenía puro al principio. Pongo B, reacciona y tengo el exceso de A más A2B. Lo que puse de B reaccionó. Así, a medida que voy aumentando la cantidad de B, voy formando A2B, todo B está formando producto y va disminuyendo A. Hasta que llega un punto, es el punto equivalente, en donde la cantidad de B que hemos puesto en la solución, la cantidad de equivalentes de B que hemos puesto en la solución, es exactamente igual a la cantidad de equivalentes de A que tenía originalmente, y en ese punto equivalente, no hay sustancia en defecto ni sustancia en exceso, sino que está solamente A2B. Y no hay ni A libre ni B libre. Si yo sigo agregando B, pues empezará a ser B el exceso y voy a tener A2B y
B en exceso. Si empezara de acá, sería lo mismo. Primero voy a tener B puro, a medida que voy agregando A, ese A desaparece para formar A2B y B va disminuyendo hasta que llega un punto en que por cualquiera de las dos extremos voy a llegar al mismo punto. Vamos a suponer que sea este punto en donde solamente tengo A2B. Este es el punto equivalente de la reacción. ¿Sí? ¿Qué tengo en esta línea a cualquier temperatura? Solamente A2B. No tengo A libre ni tengo B libre, porque la cantidad de ambos es la equivalente para formar A2B. Desde esta línea para acá hay exceso de A, y desde esta línea para allá hay exceso de B. Pero acá no hay B, allá no hay A. Por lo tanto, esta gráfica ahora se me divide en dos partes respecto de la que vimos antes. Porque acá voy a tener A2B y aquí A puro. Es decir, cuando empecemos a enfriar, yo voy a tener una línea para acá y vamos a suponer que en el libro esta es la temperatura de solidificación de A2B puro. ¿Sí? Porque acá tengo solamente A2B. Entonces, entre A y A2B se me forma una gráfica, como la de recién, en donde este será el punto eutéctico para la mezcla de A y A2B. Recuerden que en esta parte no hay B, porque B era el defecto, se consumió totalmente. Y en esta otra parte tengo A2B y B, y no tengo A. Entonces acá voy a formar otra gráfica en donde este será el punto eutéctico para esta segunda parte. Es decir, que ahora tengo dos puntos eutécticos. Uno para A2B, no hay B acá, y otro para A2B y B, en donde no hay A, porque A es el defecto para esta parte. ¿Se entiende la gráfica esta? Es la misma que la anterior, nada más que dividida a causa de que aparece una reacción química y una sustancia con su punto equivalente aparece en el medio. ¿Profe? Sí, Daniel. ¿Puede volver a explicar por qué dice que no hay A o no hay B, por favor? Sí, sí, sí. A ver, acá yo tengo A puro, ¿no es cierto? Está puro la sustancia A. Y yo pongo un poquito de B. Ese poquito de B está en defecto. Y todo ese poquito de B que pongo reacciona con el exceso de A para formar A2B y se consume B. Y lo que tengo en exceso es A. O sea que en esta parte yo tengo solamente A en exceso y A2B, porque B al estar en defecto ahí se consumió totalmente. Claro, sí, ya. Lo Gracias. mismo pasa acá con A. Acá tengo B puro y a medida que voy agregando A está en defecto y se va consumiendo totalmente para formar A2B. De tal manera que hasta llegar acá, que es el punto equivalente, siempre hay B en exceso, A no existe porque todo fue a parar a A2B. ¿Sí? ¿Se entiende, Daniela? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bien. Imagínense ustedes lo que puede llegar a pasar si nosotros tenemos hierro y carbono. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando el hierro es adicionado con carbono, se produce entre el hierro y el carbono no una, sino
varias reacciones químicas y se obtiene como producto la ledeburita con B larga, ledegurita con G, perlita, cementita, hematita y otras cuantas titas más que ya van a ver cuando vean el diagrama hierro-carbono. Es decir, que no hay solamente una sustancia, son varias las que se producen, dependiendo de las fracciones molares, es decir, de la cantidad de carbono adicionado, o de la temperatura a la cual estamos con esa solución. Por lo tanto, la cantidad de líneas que va a aparecer en el diagrama hierro-carbono son un montón de líneas. Pero yo puedo aplicar este concepto que acabamos de ver acá para poder entender por qué aparecen todas esas líneas, los puntos eutécticos, incluso algunos eutectoides parecen eutécticos, pero no lo son. Eso quiere decir eutectoide. Que se juntan líneas en donde pueden aparecer algún eutéctico que después desaparece cuando bajamos la temperatura. Y puedo entender qué pasa con ese hierro dulce, aquel hierro puro que no tiene carbono. ¿Qué pasa cuando empiezo a adicionarle carbono y empiezan a aparecer estas estructuras? ¿O qué pasa cuando lo tengo a una temperatura determinada con esas estructuras de hierro-carbono que empiezan a aparecer? Una muy importante es la cementita. La cementita es una de los productos de la reacción de hierro-carbono que aparece a una temperatura altas. Ya cuando vean el diagrama van a saber a qué concentración de carbono y a qué temperatura aparece la cementita. Si en esas condiciones, cuando yo tengo al acero a esa temperatura alta, con esa concentración de carbono y tengo gran cantidad de cementita, inmediatamente a ese acero lo sumerjo en aceite frío, a eso le llamo templado. Lo que consigo yo es que esa cementita quede dentro de ese acero y le da dureza, una dureza muy grande, de manera tal que yo lo puedo afilar a ese acero y puedo hacer un cuchillo. Una cuchilla de acero templado que es durísimo. Yo necesito que sea duro para que mantenga ese filo y no se desgrane el acero porque sea muy blando. Pero la contra es que ese acero templado ahora se hizo frágil. Yo lo tengo que usar siempre en esta dirección. Si yo quiero hacer planca con ese cuchillo, ¡pum!, se quebró y lo arruiné todo. ¿Ah? Eso se llama templado para el acero. Son tratamientos térmicos. Ya lo van a ver más adelante cuando vean resistencia de material en civil. No sé los electrónicos si es que tienen alguna materia en donde puedan ver esto, pero no solamente el templado, sino el revenido, el recocido, que son otros tratamientos térmicos para el acero. Entonces, ¿a dónde vamos a aplicar esto? En el estudio del diagrama hierro-carbono, seguramente, o en cualquier otro diagrama de fases para la solución. ¿Entendido esto? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta para hacer, les cuento que la semana que viene vamos a hacer un parate con las soluciones. Vamos a dejarlas de lado un ratito a las soluciones y vamos a ver dos unidades que son muy importantes, que son la termodinámica y luego cinética y equilibrio químico. De dónde vamos a sacar algunos elementos para aplicarlos a las soluciones y seguir el estudio de las soluciones. Entonces, a partir de la semana que viene, vamos a empezar con otra unidad diferente, que es la termodinámica. Les deseo muchísima suerte para el parcial, que les vaya muy bien, espero que hayan estudiado, porque a la suerte hay que ayudarla, y les pido por favor, no anden en la calle, no porque les vaya a ir mal a ustedes, porque la juventud la pasa relativamente bien, pero pueden llevar la enfermedad a la casa y si hay mayores, ahí está el problema. O personas que son sensibles porque tienen alguna enfermedad que los hace vulnerables. Así que,
por favor, si no hay necesidad de andar en la calle, no salgan, no salgan. Y hagan correr la voz en el barrio, que nadie salga, que se queden en la casa, porque necesitamos que esto pase de una vez. Así nos podemos encontrar de nuevo. Suerte para el examen. Profe, las notas del segundo parcial todavía no están, Y ¿no? todavía hay algunas que no tengo. Yo quería completarlas a todas para recién subirlas al campo, Lucía, pero ya voy a publicar este fin de semana. Si no las tengo a las notas, voy a publicar lo que tengo. Y el que no aparezca, que me disculpe, va a aparecer que no está corregido nada más, y hasta que las tengamos. Estoy esperando que terminen de corregir las profes. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces nos estamos viendo el miércoles que viene, si Dios quiere. Chicos, Chao, profe. el gusto de haberlos tenido hoy. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao, chao, hasta luego.